Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a continuar con una actividad que se nos ha asignado en el Classroom respecto a nuestra base de datos que hemos venido trabajando con anterioridad. Anteriormente nosotros ya habíamos conocido el uso de las palabras reservadas como select e insert, ¿no? En este caso también vamos a trabajar con la palabra reservada insert, pero anteriormente se trabajó y se nos enseñó en qué se desenvolvía lo que era la palabra reservada select, ¿no? En este caso pues nos sirve para hacer el uso de seleccionar una tabla de nuestra base de datos. También sirve para seleccionar específicamente un atributo de nuestra tabla. Por si nosotros queremos trabajar únicamente un atributo de nuestra tabla, pues la seleccionamos, ¿no? También existe la manera de que seleccionamos nuestra tabla como tal y actualizar todos los datos directamente, pero cuando nosotros queremos trabajar específicamente para solo actualizar un atributo de nuestra tabla, pues hacemos el uso de el select y ahí el nombre de nuestro atributo. En este caso, para actualizar todos los datos o que nos salgan todos los datos, pues se hace el uso del select asterisco from el nombre de la tabla .com, ¿no? Bien, vamos a ver la actividad que se nos ha asignado. Nosotros tenemos que explicar de manera detallada el uso del insert, el update y el delete, ¿no? Como dice su nombre, insert es para insertar datos en una tabla, ¿no? En una tabla o ya sea en los atributos de nuestra tabla, ¿no? El update por su parte, ya sea actualizar o modificar. Nosotros, si nos equivocamos o en nuestra empresa nos mandan a actualizar o modificar un dato, ya sea por error o porque se quiere simplemente actualizar la nómina de ya sea los empleados, los clientes o los trabajadores, pues hacemos el uso de la palabra reservada update para actualizar ya sea los IDs, los nombres, las direcciones, etcétera, los atributos que tenga nuestra tabla, ¿no? Pueden ser X atributos. Y delete, pues como su nombre lo dice al español, en este caso pues nosotros vamos a eliminar ya sea un atributo de nuestra tabla, ¿ok? Bien, eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Aquí tenemos unos puntos que se nos da a entender sobre que el primer punto nos dice actualizar todos los datos de los empleados y colocarlos en mayúsculas, eliminar el videojuego con el ID video 00134, eliminar el primer empleado que se ingresó en nuestra base de datos, actualizar la factura 001 y colocar en la cantidad 25. Y por último, insertar un nuevo tipo de pago, que en este caso va a ser cheque, ¿no? Ya anteriormente habíamos insertado lo que era efectivo y transferencia. En este caso, en esta actividad se nos pide que vamos a insertar un nuevo método de pago, ¿no? En este caso cheque, ¿no? Así que vamos a empezar por nuestro primer ítem, actualizar todos los datos de los empleados, ¿no? Para eso vamos a nuestro MySQL Workbench, como podemos ver aquí. Si ustedes ya tienen una cuenta o pueden trabajar con la localhost de su computador dándole clic aquí, o si ustedes tienen algunos usuarios, múltiples usuarios, o están en otra computadora que no es la suya, pues ustedes pueden ingresar sus datos desde aquí y poder trabajar desde su base de datos desde una computadora externa u otra computadora, ¿no? Bien, le dan OK y automáticamente van a iniciar sesión en su MySQL, ¿no? Pero en este caso nosotros ya teníamos una sesión abierta y es aquí precisamente la de los empleados, ¿no? En este caso estamos aquí en la tabla de los empleados que se nos pide precisamente modificar en este caso, ¿no? Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí nosotros ya seleccionamos para que nos salgan todos los datos de nuestra tabla, ¿no? En este caso ustedes pueden darse cuenta ahí que tenemos 3 empleados en total con sus respectivos atributos, sus respectivos datos que se les ha aplicado anteriormente, ¿no? Con su respectivo ID, nombre, password, habilitado, fecha de ingreso, fecha de modificación, ¿no? En este caso aquí nosotros para poder conocer o visualizar los datos que nosotros ya tenemos aquí en nuestra tabla, los datos ingresados, pues hacemos uso del select asterisco from y el nombre de nuestra base de datos y punto y coma, ¿no?
Bien, una vez que nosotros ya tengamos esto, pues automáticamente se nos va a desplazar el Data Grid View, como podemos observar aquí, y aquí nosotros nos va a aparecer todos los datos que nosotros tengamos ahí en esa tabla, ¿no? Bien, anteriormente se dieron cuenta que les estaba hablando acerca de Select, es así como se utiliza. Bien, entonces el primer ítem nos dice que tenemos que actualizar la tabla, en este caso de empleados, ¿no? Muy específicamente nos dice que vamos a actualizar nombres únicamente, no nos dice que vamos a actualizar el ID, la fecha de ingreso, el password, no, nada de eso, únicamente nos dice nombre. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos a utilizar el uso de la palabra reservada update. Recuerden, antes de hacer esto tenemos que nosotros ya haber tenido seleccionado nuestra base de nuestra tabla con la palabra reservada select, ¿no? Una vez que nosotros ya tengamos eso, hacemos uso del update y el nombre de nuestra tabla, en este caso empleado, ¿no? Entonces ponemos set, abajo ponemos que esto en este caso pues nombre es igual a, entre comillas, pongámosles Marco, ¿no? Queremos actualizar al nombre Marco. Pero ¿qué pasa si yo le doy en actualizar a esto? No, le doy en ejecutar a esto. Lo que va a hacer es que el nombre Marco me lo va a poner para todita la tabla, en este caso de nombre. Y no es lo que se me pide, no es lo que yo quiero, no es lo que quiere el usuario, no es lo que quiere el jefe. ¿Por qué? Porque yo al hacer esto, al ejecutar esto, estoy diciendo que mi atributo nombre va a ser igual a Marco, pero no estoy especificando qué casillero o qué ID quiero que se actualice con el nombre Marco. Estoy diciendo que toda la tabla, todo el atributo nombre, todo lo que esté en nombre se va a actualizar al nombre Marco. No es lo que se me pide, no es lo que quiero, pero tenía yo que explicar esto para poder avanzar y que no se vaya a causar una confusión en este caso, ¿no? ¿Cómo especifico yo qué tabla, qué ítem o qué ID quiero cambiar? Nosotros hacemos uso del where. Decimos que where, donde especificamos el ID igual. Y por ejemplo quiero especificar que mi nombre en este caso el ítem 006 es el que va a cambiar, ¿no? Punto y coma. Entonces yo aquí estoy especificando que la tabla, en este caso el atributo nombre va a ser igual a Marco, donde únicamente me va a actualizar el ID 006. ¿Quién tiene el ID 006? Mario en este caso, ¿no? Entonces estoy especificando que Marco va a cambiar su nombre, Mario en este caso, ¿no? Bien, una vez que nosotros ya hayamos entendido eso, ahora sí vamos a actualizar en mayúsculas, porque se nos pide actualizar en mayúsculas todos los nombres de nuestra tabla empleados, ¿no? Así que nosotros, para hacer eso, pues tenemos que hacer repetidas ocasiones todo esto, o si no, únicamente ponemos punto, ponemos coma, y así sucesivamente vamos poniendo todos los ID para que de esta manera se nos pueda actualizar. Bien, una vez que nosotros ya hayamos concatenado cada uno de los nombres y hayamos actualizado de manera manual por código, es así como más o menos nos va a quedar la sintaxis. Existen otras maneras en las que se optimiza recursos y líneas de código, pero en este caso fue una manera en la que consulté, y de cierta manera es una de las maneras manuales y más fáciles, se podría decir, en la que uno puede actualizar y modificar estos datos, ¿no? Esta fue la manera en la que yo consulté y fue en la que aprendí, ¿no? Existen otras maneras más fáciles en las que se optimizan más líneas de código, o en otros casos pues tienen otra sintaxis, ¿no? Bien, en este caso cuando nosotros ya hayamos actualizado, es así como nos va a quedar nuestro Data Grid View, de esta manera. Como podemos observar acá abajo, lo único que se me actualizó fue el nombre, porque es lo que me pidió el enunciado, ¿no?
Pedro, Julián, Matías, José, Meliodas, Jake, Andrés, Germán, Martín, Piero, Sebastián, Luis. En este caso pues podemos ver aquí, ¿no? Y abajo yo asigné los Word ID, en donde automáticamente cada uno de ellos es lo que se va a actualizar, ¿no? Bien, una vez que nosotros ya hayamos terminado esto, ahora sí nos pide que vayamos a eliminar el videojuego con el ID video 134. Bien, ahora para hacer el ítem número 2 que nos dice eliminar el videojuego, lo que vamos a hacer es uso del select from para poder identificar cuál es la tabla del videojuego, ¿no? En este caso pues select from, en este caso ponemos el nombre que lleva nuestra tabla, tiene que ir específicamente como lleva el nombre de nuestra tabla, claro, ya que si no concatenamos y ponemos bien los nombres pues vamos a tener error. Bien, una vez que ya hayamos seleccionado, bien, cuando nosotros ya hayamos seleccionado, vieron que aquí me salió un error. ¿Por qué? Porque yo no había puesto bien la tabla de videojuegos, había puesto videojuegos nada más y tuve que escribir nuevamente bien. Ahorita sí ya está el visto bueno, ¿no? Bien, ahora para nosotros hacer el uso de nuestra tabla de videojuegos, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer el mismo llamado que nosotros hicimos anteriormente con nuestra tabla de empleados, ¿no? ¿De qué manera? Con el uso del select from, ¿no? Bien, una vez que nosotros ya la hayamos llamado, pues nos va a aparecer cada uno de nuestros atributos de los ítems que tiene nuestra tabla, ¿no? En este caso, ID de videojuegos, nombre de videojuegos, el precio, el año de lanzamiento, el trailer, la portada y el ID del tipo consola, ¿no? Esta es la concatenación del tipo de consola en el que se va a ejecutar este juego, ¿no? Del 1 al número en el que se le haya asignado al ID de tipo consola, ¿no? Por ejemplo, el GTA V se corre en la consola Xbox One o la Xbox 360 o también en PC y también puede correrse en PlayStation 4, ¿no? Así que se pone el ID en la consola en la que salió primero, en este caso para la PlayStation 4, ¿no? Bien, una vez que nosotros ya estemos aquí, pues nos pide el segundo ítem que tenemos que eliminar el video de 134. ¿De qué manera nosotros vamos a eliminar eso? Como ya lo habíamos visto anteriormente, es un poco similar a la palabra reservada update, ¿no? En este caso, para nosotros eliminar, debemos de hacer el uso del delete from, ¿no? Delete from. Y nosotros tenemos que concatenar o referenciar o hacer el llamado a la tabla de la que nosotros queremos eliminar un atributo. En este caso, vamos a llamar a la tabla videojuegos, ¿no? Escribirla tal cual y como está. Videos, juegos en mi caso, ¿no? Punto y coma. Como podemos observar aquí, ya no existe el 134, ya existe el 133 nada más hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que me eliminó esa tabla, ¿no? Así que esa es la manera en la que se puede eliminar haciendo uso del delete from. Bien, el segundo punto que nos dice es eliminar el empleado. En este caso, como podemos observar aquí está nuestra base de datos. Aquí está que nuestro primer ingresado fue Marco, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a eliminar nuestro primer empleado que ingresamos, ¿no? De la misma manera en la que nosotros utilizamos e hicimos uso del delete anteriormente, solo que en este caso ya no va a ser con esta tabla sino con empleados, ¿no? Empleados, perfecto. Especificamos where id es igual a 001 en este caso, ¿no? Como podemos observar aquí, ya se nos eliminó el primer empleado y nada más hay el empleado a partir del 002 en adelante, ¿no? Bien, ¿qué nos dice nuestro siguiente ítem? Nos dice actualizar la factura 001 y colocar la cantidad de 25, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer el llamado a nuestra tabla factura de la manera select, como ya lo habíamos hecho anteriormente, from, que nos dice que tenemos que actualizar nuestra factura 001. Ya habíamos conocido nosotros la manera en la que podíamos actualizar, era update y poníamos el nombre de la tabla, en este caso de empleado,
empleado set abajo. En este caso pues nosotros queremos actualizar, como nos dice aquí, actualizar la factura. Tenemos que poner el nombre en como está nuestro ítem a actualizar. En factura igual a, pongámosle en este caso, pues como ya existe 002, 003, 004, pongámosle, qué sé yo, 00 20 tal vez, 0020, y abajo le ponemos where id, en este caso 00.com. Nosotros al hacer esto, al momento de ejecutarlo, lo que nos va a salir es la manera en la que nosotros vamos a actualizar nuestro vamos a actualizar la tabla en la que nosotros estamos trabajando. En este caso, ¿qué tabla estamos trabajando? En la tabla empleados, ¿no? Entonces, a nosotros al hacer esto vamos a sustituir el 001 por el 0020. Entonces, como pueden observar aquí, se actualizó de manera correcta y eficiente. Ahora no va a empezar mi factura desde 001, sino desde el número en el que yo le ingresé, como podemos observar aquí en la factura. Bien, ahora nos dice por último insertar un nuevo tipo de pago en su tienda llamado cheque. De qué manera nosotros podemos llamar a nuestra tabla tipo de pago, porque ahí donde nosotros vamos a verificar qué manera vamos a pagar, ¿no? Tipo de pago, punticoma, select, no nos olvidemos, asterisco, from, y hacemos el llamado a nuestra tabla, ¿no? Hacemos el llamado a nuestra tabla, ¿no? Bien, aquí como podemos observar nos sale ID tipo de pago, nombre tipo de pago, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice? Que tenemos que insertar un nuevo tipo de pago llamado cheque. ¿De qué manera nosotros vamos a hacer eso? Ahora vamos a utilizar y hacer el uso de la palabra reservada insert into. Insert into ponemos el nombre de nuestra tabla, entre paréntesis ponemos nuestros atributos, los atributos que constamos de esa tabla, pago, coma, nombre, tp. Una vez que esté esto, ponemos la palabra values y entre paréntesis vamos ahora sí a hacer el llamado de tipo de pago. En este caso pues vamos a ponerle en id 3, número 3, coma, y le vamos a llamar cheque. Cerramos, punto y coma, y si yo ejecuto esto, bien, como podemos observar aquí, automáticamente me salió tipo de pago cheque. Y es así como nosotros podemos concatenar, llamar, referenciar y hacer el uso de las palabras reservadas que existen aquí en MySQL de esta manera. Como podemos observar ahí, ya hicimos el uso del insert, hicimos el uso del select, el uso del insert, el uso del update, el uso del delete. Ok, sin más nada que aportar, eso fue todo por la exposición del día de hoy. Muchas gracias por la atención y nos estaremos viendo, Dios mediante, en una próxima ocasión. Gracias.